Ya eres parte del Festival de Guión en Línea #Invasión de Guionistas. Disfruta del contenido que hemos preparado para ti. Te esperamos en Filmadores. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Filmadores? Mi nombre es Alberto Román. Quiero darles la bienvenida a la primera edición del Festival de Guión en Línea #Invasión de Guionistas. La idea de hacer un festival de guión en línea surge por dos inquietudes. La primera es que en Filmadores somos unos apasionados del guión. Sabemos que todas las grandes películas comienzan en papel. La segunda inquietud es porque tenemos la idea de llevar y descentralizar el conocimiento y las actividades cinematográficas. Estamos aprovechando la tecnología para romper con las barreras físicas que hay entre nosotros. La idea es que tú puedas acceder al material, al conocimiento, a lo que otros guionistas tengan que decir a través de computadoras, sin importar tu horario, tu experiencia, tu país de residencia, sin que tengas que ir hasta un foro donde solo caben 30 personas. La idea es que todos compartamos este conocimiento que nos va a ayudar a hacer mejores guiones y eventualmente mejores películas. Esperamos que todo el contenido y todas las actividades que hemos preparado para ti te ayuden a mejorar tus proyectos, te ayuden a hacer mejor cine. Si te gusta este contenido, si conoces a alguien que le pueda interesar, por favor, etiquétalo, comparte en grupos, en tus redes, siempre utilizando el #Invasión de Guionistas. La idea es que hagamos crecer esta comunidad de guionistas emergentes iberoamericanos, de la que desde ahora ya formas parte. Muchísimas gracias, espero que te sirva todo este contenido. Bienvenido a la primera edición de Invasión de Guionistas. Hola amigas y amigos de Filmadores, bienvenidos a esta mesa de diálogo en el marco del Festival de Guión en Línea de Filmadores. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy interesante que espero que ustedes lo disfruten mucho. El tema es la escritura de series de televisión y pues para hablar de este tema nos acompañan dos grandes y admiradas guionistas, Cintia Fernández y Itzel Lara, que bueno, para empezar me gustaría que cada uno de ustedes se presentara y nos comentara pues un poco como sobre su experiencia, su trayectoria, para pues antes de empezar a hablar de estos temas sobre escritura de series. Soy Cintia Fernández Trejo, soy egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica, estudié guión de cine y televisión. Posteriormente, pues me fui introduciendo en la parte de escritura de series, de tele más que de cine, y he trabajado en diferentes cuartos de escritores, un poco. Empecé como asistente y después, conforme fui avanzando, pues me fui introduciendo más a la parte de escritura de guiones. He estado en varias series para Netflix, para Amazon y bueno, una como muy conocida es la de Luis Miguel. También desarrollo proyectos personales, los cuales pues he tenido la oportunidad de avanzar con apoyos como de jóvenes creadores del FONCA. Y pues recientemente también he tenido la oportunidad de dirigir un proyecto personal, un cortometraje que pues estuvo también un tiempo en festivales, se llama Piedra de Caballo. Y, bueno, ¿Está en Filmin Latino? Ahorita se puede ver en Filmin Latino, gratis. Y esa es mi presentación. Bueno, yo soy Itzel Lara, soy dramaturga y guionista de cine y tele. Pues nada, he hecho como guionista de tele específicamente, he trabajado pues para Canal 11, para Televisa, para Sony, para Disney Latino, para Netflix, para Fox, pues así, ando por ahí. Mucha experiencia en realidad. Pues bueno, pues les agradezco mucho que nos acompañen el día de hoy para pues, conversar como desde su experiencia respecto a distintos temas o pues, cuestionamientos que tenemos. Yo en lo personal, tengo que decir, porque yo sí soy como muy ajeno a la parte de escritura de televisión, y entonces en realidad como esta conversación parte mucho de dudas como que se suelen tener con respecto a cómo se trabaja en la parte de escritura de una televisión. Digamos que como público, que es en el lado en el que estoy, como espectadores, tenemos una idea de
digamos, como una conciencia como espectadores de tele del guión. Somos como muy conscientes de que hay un asunto ahí de trabajo, de desarrollo dramático, de personajes, que se siente, pero no necesariamente sabemos exactamente cómo funciona, ¿no?, la dinámica. Entonces, vamos a ir hablando un poco de estos temas. Para empezar, quisiera preguntarles, ustedes como desde su, digamos, su lugar como escritores, sé que normalmente no es algo que surja de los escritores como un proyecto de televisión, normalmente viene como por fuera, o es un encargo o es un productor, pero bueno, ustedes díganos cuál es, repito, como a partir de su experiencia, cómo es que surge un proyecto de televisión en México, ¿no?, de una serie, de dónde empieza, ¿no? No sé si empezamos ahora de este lado. Depende de la productora, de la plataforma. Ahorita hay 20,000 maneras, ¿no? Yo creo que lo que sí es una realidad es que hay muy pocos guionistas que han logrado vender una serie original. Entre ellos Adriana Pelusi, que es como... De hecho, ya vendió 2 series. A Sandra García, por ejemplo, que es muy mi amiga, ella hizo Paramédicos y le costó venderla. O sea, ya pasó, yo creo. Yo la conocí cuando traía la idea para venderla más de 8 años, ¿no? Y fue un trabajo de investigación muy chido porque se iba con los paramédicos. O sea, sí hay mucho de fondo allí. Pero en general aquí pues la idea surge pues, de un productor. Casi siempre, ¿no? Y a ti ya te llegan con... Bueno, ahorita con lo de las bioseries. Sí. Ya está. Todo, ¿no? Entonces de repente o es el productor o es la personalidad que se acerca y dice yo quiero que hagan una bioserie y ven si es rentable o no, y pues a ti te llegan los proyectos, pero pues ya es idea de alguien más, ¿no? Que por lo general no es un guionista. Sí, bueno, pues mi experiencia también está más cercana a la invitación, o sea, que ya es un proyecto que ya está aprobado, que ya tiene luz verde y entonces te invitan a escribir, ¿no? O a participar en alguno de los procesos como del desarrollo de la serie, ¿no? Que edición literaria, no sé. Pero en efecto, yo tampoco conozco muchas personas, guionistas, que hayan realmente vendido una serie. Es ya el productor que ya estuvo en pláticas con la plataforma, que ya tiene los presupuestos aprobados un poco para el desarrollo y entonces como que te invita. Y bueno, de pronto eso sí... te hace cuestionar qué está pasando con las grandes ideas que muchos guionistas tienen en los cajones, que quieren sacar, que tienen ideas para hacer series, y es muy difícil de pronto encontrar a la persona o a las personas con las cuales puedes tú llevar tu proyecto y entonces que se haga realidad. Y como, o sea, dice Itzel, pasan años antes de que puedas vender uno. Eso es lo que yo he visto. Claro, pues sí, en realidad responde como a otras como mediciones y como más como a demanda y como ideas como de las pues de los canales o las plataformas, ¿no? Como que tienen lo que necesitamos en nuestro catálogo en este momento es esto y es como lo que mandan a hacer, creo que es lo o esto que le llaman el algoritmo. Hay un tipo de parámetros que ya estas plataformas tienen súper secretos. O sea, cada plataforma tiene como sus parámetros súper secretos y entonces hacen una evaluación, por decirlo de algún modo, sobre qué es lo que ahorita la audiencia está solicitando, qué es lo que va a vender, qué es lo que va a pegar. Y entonces de pronto, que es un chiste que luego hacemos los guionistas, se están haciendo ya series de algoritmo, ¿no? O sea, porque en realidad es bajo demanda o demanda de este misterioso estudio, ajá, que se decide qué se hace y qué no se hace, ¿no? Entonces, por eso de pronto sale una serie que tiene una temática particular y de pronto salen 3 que también se le parecen, ¿no? Porque como que responde un poco a ese proceso. Ya. Uh-huh. Pues en ese sentido, un poco la siguiente pregunta es, viendo que no es como de entrada o rara vez es como, digamos, parte o se materializa a partir de la idea de un guionista y de ahí parte, ¿cómo es entonces que los guionistas, cuáles son las formas en las que los guionistas terminan llegando a un proyecto, digamos, eso, es como, ¿cómo llegas a un proyecto? ¿No? En su experiencia también, como les ha tocado. Tiene que ver, pues como en la literatura, ¿no? Dicen que la historia de la literatura en realidad es una historia de amistades. Okay. Tiene que ver
que estés en el momento correcto con las personas indicadas y que tengas como el mínimo de talento necesario, ¿no? O sea, en mi caso yo creo que sí he sido muy afortunada porque en realidad yo no he tenido que ir a tocar puertas, ¿no? Desde el principio. Nada, conocí gente y de repente me empezaron a jalar. Y pues sí empecé, por ejemplo, yo empecé en diálogos en confianza, haciendo capsulitas así con mi amigo Jaime Alfonso que me llevó. Pero la verdad es que al menos yo he entrado a las series pues porque te invitan tus amigos, ¿no? Y de repente vas haciendo currícula. Lo que sí me pasa ahorita es que ya me buscan por la plataforma esta IMDb. ¿Cómo se llama esta plataforma? IMDb. Ándale. Ya de repente me hablan y me dicen, oye, vi tu trabajo en la plataforma tal, has hecho tal. Y y así. O sea, a mí me han hablado porque han visto que he hecho proyectos en otros lados. Esa es una parte. Y otra es que amigos con... Es que también como estás tanto tiempo metido en un cuarto de escritores y pasas muchas horas o muchos meses con gente, te conviene tener gente que tú ya conoces cómo trabaja y con la que te llevas bien, porque sería horrible que te llevaras mal con otro guionista, ¿no? Claro. Yo he llegado así y supongo que, o sea, la experiencia de mis amigos ha sido un poco similar. Ya. Empecé como ni siquiera como guionista, empecé como asistente en un cuarto de escritores que justamente estaba solicitando esta figura que luego no es tan común en los cuartos de escritores, ¿no? Como de asistente, es más común como en un esquema gringo. Okay. Y así como yo estaba saliendo de la carrera y pues necesitaban como casi que un pasante. Y entonces de ahí pues entré a un room que fue muy largo, como 7, 8 meses. Y de ahí, claro, pues te empiezas a dar a conocer, conoces a los guionistas. Entonces, casi que todo ha sido como crear redes de trabajo. O sea, redes con personas. O sea, yo no conocía a nadie de las personas que estaban ahí y de pronto se van dando cuenta que eres una persona, que sí, que hace esto, y de ahí te jalan a otro proyecto y un poco exacto, vas haciendo currículum y eso ha sido lo que a mí me ha ayudado. Pero sobre todo como llegar a cuartos en donde hay personas que pues conozco y por primera vez y hablamos y entonces conocen mi trabajo y entonces de ahí pues sale otro proyecto, ¿no? O sea, como que cada persona es también alguien que te va a recomendar por otro lado. Sí, pero esa ha sido mi experiencia realmente de cómo he llegado a series de televisión. Lo cual siento que es bien bonito del gremio, porque yo, por ejemplo, que también hago teatro, sí, en la dramaturgia es como... Más complejo. Sí, voy por otra vez a invitarme con los dramaturgos, pero es como si, o sea, de repente sale una convocatoria, ¿sabes? Y como que se la ocultan, y yo me tengo que ir a esa residencia, no le voy a decir a tal, ¿no? Y al menos mis amigos sí están entre los guionistas, porque además de que ahorita hay muchísimo trabajo. O sea, de repente te llaman y dicen, es que estoy en este y en este. Yo he llegado a estar en 3 series a la vez. Son muy fraternales, ¿no? O sea, de repente, si yo no puedo, sin problemas, digo, oh, pero mira, está tal que he trabajado, te paso los contactos. Y eso sí siento que sí somos un poquito más unidos que en otros gremios. Pues eso es muy, la verdad se siente muy bien escuchar algo así, y pues ojalá que siga así, ¿no? Sobre todo porque creo que está empezando a crecer esta comunidad de escritores, ¿no? Conforme también la demanda empieza de parte de las plataformas y canales empieza a aumentar y aumentar, ¿no? Creo que es un momento importante. Mi siguiente pregunta es un poco retomando la idea de que sí vienen normalmente quien dicta estos contenidos, qué se va a hacer y quien propone estos proyectos normalmente no viene de los propios guionistas, sino productores, plataformas, etcétera. Ya lo dejamos claro, o algoritmos. Una vez que ustedes como guionistas entran ya a un proyecto, ¿cómo lo vuelven personal? ¿Cómo se apropian de él y cómo hacen, digamos, que se vuelva tuyo, ¿no? Que tu voz esté ahí, tú te sientas como parte te sientas autor, ¿no? La verdad es que yo creo que eso no existe. Okay. No, sí existe. Pero no, sí existe, seguramente sí. Hay proyectos en donde entras, luego sientes que haces clic con ese proyecto, con los personajes, con lo que va a suceder, con el género, etcétera. Pero creo que de pronto, o sea, ese es como el sueño.
¿sabes? Eso es como lo que quieres, pero no siempre es lo que tienes. O sea, los proyectos en los que he estado, la verdad es que también de pronto entras con todo el entusiasmo, con querer también apropiarte, como dices, pero al final son obras por encargo y quien tiene la última palabra ni siquiera es un guionista o un head writer, sino un productor, ¿no? Entonces, yo siento que, claro, siempre estás funcionando como escritor, como autor, pero la historia, pues, no es tuya, estás escribiendo para alguien, ¿no? Estás haciendo la pintura de otra persona. O sea, creo que sí existe ese caso en el que pues, te prende el proyecto y es algo que dice algo de ti, pero realmente creo que esa es como la excepción. No me ha tocado que eso sea lo que me pasa en las series de televisión. Me pasa más en el cine, me pasa más en el teatro, pero en serie en particular no. Igual Itzel tiene otra perspectiva de esto. Yo leí hace mucho cuando estaba estudiando un ensayito donde un guionista decía que le habían encargado, la verdad no recuerdo quién era, le habían encargado una historia de Frida Kahlo y que él odiaba a Frida Kahlo, ¿no? Que no la soportaba. Y que dijo, bueno, necesito el dinero, lo voy a hacer. Y dijo, ¿cómo me adueño de este proyecto? Y entonces él daba un consejo que yo lo leí cuando estudiaba y dije, pues claro, por ahí es. Decía, bueno, voy a hacer la vida de Frida Kahlo, pero voy a buscar algo en la vida de Frida Kahlo que conecte conmigo. Algún anécdota o alguna manera de ver. Siempre hay una fisura por donde entras, ¿no? Y logró hacerlo, ¿no? Entonces lo que yo siempre hago con los proyectos es justo eso, como buscar la fisura donde hago contacto y digo, por aquí. Y yo sí termino poniendo cosas mías, no sé, pienso... Estuve recién en Colosio y la política no es un tema... Yo nunca pensé estar en una serie de políticos, pero dije que sí porque estaba con gente que admiro y que son muy amigos míos y no les puedo decir que no, pues porque los aprecio. Y dije, esta es una gran oportunidad. Y dije, bueno, pero voy a estar en una cosa de política. Y agarré, ¿no? O sea, de repente dije, claro, por ahí Diana Laura, enferma terminal, que es un tema que a mí me gusta mucho, que está en mis obras de teatro, la abordé yo, ¿no? O de repente, no sé, estuve en una cosa que se llama Sin miedo a la verdad, de Televisa, y cuando yo llegué allí dije, ay, cabrón, ¿cómo le hago aquí, no? Y entonces le dije, claro, una historia de hermanos, porque también es un tema recurrente en lo que yo hago, ¿no? Entonces yo me especialicé en eso, ¿no? No sé, en Colosio, por ejemplo, el chofer que se llama Octavio, que es un personaje así... ¿cuál? Pero tiene momentos entonces. Es mi hermano, ¿no? O sea, no es mi hermano, pero tengo un hermano que es chofer como de gente de varo. Y dije, claro, le voy a poner Octavio y como... Yo así le hago, ¿no? O sea, siempre busco como momentos donde yo pueda meter un poco de lo mío. Cuando es desarrollo, cuando es dialogación, siempre busco como meterle algo de la manera en la que yo dialogo, ¿no? Y es negociar, o sea, no sé, por ejemplo, en la serie que ahorita va a salir de Bronco, donde estuve, pues sí fue un trabajo bonito, porque de repente nos contábamos y decíamos como, ¿qué de Bronco nos pega, no? Y terminábamos hablando también un poco de nosotros. Es como que buscar siempre, porque si no, imagínate, tanto tiempo que estás en un proyecto. Yo creo que de entrada no es un trabajo de oficina. O sea, tú te aventuras a ver si te va bien o no, te llega un proyecto y que de repente no hagas clic, pues no se trata de sufrirlo, ¿no? Porque se supone que es lo que te gusta. Claro. Entonces, si no encuentras la manera, te la pasas mal, ¿no? Pienso. Digamos, una vez que ya un equipo se conformó de escritores, pues, ¿cómo se empieza? O sea, los primeros pasos antes del piloto, o sea, antes de que exista un piloto, ¿cómo se trabaja en la etapa de desarrollo? Pues sí, en mi experiencia, o sea, ya también cuando entras a un proyecto, pues ya hay como una parte de desarrollo hecho, que fue con lo que vendieron el proyecto, ¿no? O sea, hay una digamos, una protobiblia o una biblia, ya hay unos personajes, en muchos casos también ya hay un piloto que fue también con el que, o hasta un teaser, ¿no? Okay. Con el que vendieron el proyecto. Pero bueno, ya digamos, estando en el cuarto de escritores, pues es claro, volver a replantear todo eso, o sea, volver a poner sobre la mesa qué de eso, qué de lo que está ahí tiene que seguir, o sea, porque fue parte del producto que se vendió, qué de eso funciona para hacer un producto dramático interesante. Y claro, de pronto tener 6, 7 voces
dando su punto de vista sobre eso, haciendo una crítica sobre lo que hay, pues permite que puedas volver como a repensar los perfiles de personajes, que es algo con lo que siempre también se empieza, ¿no? ¿Quiénes son esos personajes? Literal, es volver a escribir sus biografías, armar el arco de la serie, que igual cuando tú llegas ya hay una propuesta de arco de serie, pero entonces ya una vez que tenemos mejor pensados quiénes son esos personajes, podemos pensar también de qué forma los vamos a llevar al final de temporada, realmente qué es lo que queremos contar, qué es lo que queremos que suceda, y entonces pues vamos como por capítulo desarrollando pues, lo que va a suceder. Y bueno, de ahí pues te arrancas a empezar a breakear cada capítulo. Esa ha sido como la experiencia que he tenido. Hay de pronto como lugares en donde esto es mucho más libre, ¿no? O sea, como que lo vas sintiendo y vas cambiando. Hay lugares en donde he sentido que no, justo hay que respetar un poco este desarrollo, siempre se va modificando, pero de pronto es un poco más un corset que te pones para el desarrollo de la serie. Depende del proyecto, en realidad. Cuando de repente pienso ahorita en las bioseries, te dan una historia, ¿no? Antes de que tengas la Biblia y eso dices, bueno, ¿cómo va a generar la Biblia? Tienes que ver qué parte del personaje vas a abordar, ¿no? Y para eso tienes que leer muchísimo sobre el personaje, ¿no? Antes de que haya un primer piloto, hay mucha investigación de fondo en las bioseries o en cualquier otra, ¿no? ¿Y cómo se genera la Biblia? Justo pues dices, bueno, ¿cuáles van a ser mis personajes principales? O sea, si ese es un documento previo, ¿no? Depende también en qué parte del proceso llegas. Si de repente tú eres como el que la origina porque te dijeron esto, que me hagas una serie de tal persona, bueno, entonces tienes que ser una Biblia, ¿no? Entonces para eso te sientas tú. Ese es un trabajo que a veces se hace entre dos, porque todavía no tienes como tu equipo o tú solo, depende, ¿no? De cómo llegues. Y nada, tienes que ver el momento dramático que vas a escoger, tienes que ver los personajes principales que van a interactuar, hacer su biografía y un arco dramático general. También tienes que decidir en ese momento de cuántos capítulos estamos hablando y su duración, ¿no? Eso afecta dramáticamente todo, como ya sabemos. Entonces ya una vez que te dicen, bueno, pues vas para 13 capítulos, ¿no? Ahorita hay muchas series de 8 capítulos, ¿no? Vas para 8, tienes que ir elaborando tu Biblia con esas características, ¿no? Tu arco general o tu macro, escaleta, y una breve descripción de cada capítulo, no sé, de una cuartilla se me hace mucho porque apenas estás como ahí pensándole, porque de ahí te van a corregir, ¿no? Ya que llegas como a una Biblia más o menos aceptada para ese punto, ya empiezas como a ver, bueno, el piloto de dónde va a partir. Y ahí ya es cuando tú puedes incluir a otros guionistas y ahí ya también esos otros guionistas, justo como dice Cintia, se empiezan a ver si pueden cambiarle o no, ¿no? Porque de repente puedes decir, bueno, esto va a empezar, no sé, Selena, ¿no? Va a empezar desde que era chiquita y de repente te dicen, no, es que necesitamos que en el piloto ya empiece con el asesinato de Selena, ¿no? Ay, güey, bueno, se lo tengo que cambiar. Y es mucho trabajo para llegar. Incluso el piloto, ya antes de que salga, yo creo que tiene como varios tratamientos, ¿no? Incluso tú tienes que firmar un contrato donde digas cuántos tratamientos le vas a hacer, porque si no, estás dando tú. Sí, tú firmas un contrato que dices hasta que la productora acepte el piloto, ya te aventaste 10 tratamientos y es mucho trabajo y mucho desgaste también porque está sobre lo mismo, ¿no? Claro. Bueno, vamos ahora, voy más bien a hacerles una pregunta muy, muy puntual, porque ya hemos hablado un poco de esta herramienta, pero ¿qué es la Biblia? ¿Quién la hace? ¿Quién suele hacerla? ¿Cuántas personas? Un poco ya apuntaste hacia eso, pero todo lo que se puede decir sobre este documento y normalmente qué información lleva, ¿no? Depende del proceso, o sea, sí es cierto que si llega un productor y te pide como quiero hacer esta historia, no sé qué, pues entonces tú y con alguien más o tú armas el desarrollo de esta Biblia, ¿no? ¿Qué tiene esta Biblia? Pues tiene que tener como todos los elementos que permitan que a quien vayas a presentarla pueda entender de qué va la serie, género, duración, capítulos, quiénes son los personajes,
cuál va a ser el aliento de esta serie, o sea, cuántos capítulos va a tener esta serie, un poco presentar incluso sinopsis de cada uno de estos capítulos. Y bueno, dependiendo de para qué quieres también este documento, pues la brevedad del mismo, ¿no? Me ha pasado como ver Biblias muy concisas, que son con las que vendieron la serie, y después desarrollar Biblias más largas, que incluso pues ya incluyen un piloto, ¿no? Y bueno, posteriormente, claro, también durante ya el desarrollo de la serie, con el cuarto de escritores, con los guionistas, esta Biblia se va modificando, se va haciendo pues más rica en cuanto, pues sí, personajes, en cuanto a qué va a suceder en cada capítulo. Y creo que este documento de pronto también ayuda mucho como de manera interna a los que estamos trabajando hacia dónde queremos llevar la serie. Aparte de eso también es una brújula, ¿no? Porque fíjate, de repente estás manejando más de 15 personajes, ¿no? Y en diferentes épocas, si es justo la bioserie, ¿no? Y pues no te da la memoria como para decir en qué año, en el año tal, qué edad tenía. Entonces eso está en la Biblia, ¿no? Entonces dices, búscalo en la Biblia, ¿no? Tu jefe de escritores por ahí te dice. Entonces, sí, aparte es una brújula como para que nunca se te olvide y hay datos importantes ahí que tú como guionista necesitas. O sea, sí estás regresando a la Biblia constantemente como durante el proceso. Para algunas cosas sí. En algunas cosas, sobre todo al principio. Al principio, exacto, es como un mapa. O sea, ahí vas viendo todo. Creo que después así como cuando andas en bicicleta y tienes unas rueditas, y entonces como que la Biblia son esas rueditas, y ya cuando ya de pronto lo logras, se rompen las rueditas y tú vas, ¿no? O sea, eso también pasa, porque ya después ya conoces a los personajes, ya sabes quiénes son, ya sabes cómo hablan, o sea, después de tanto tiempo de verdad de estar hablando de ellos, ya sabes perfectamente, ¿no? Ya como que manejas mejor quiénes son y no necesitas esto, ¿no? Conoces muy bien a Luis Miguel ahora. Conozco muy bien a Luis Miguel. Más que él mismo probablemente. Pues, siguiente pregunta también muy puntual. El cuarto de escritores, literal, todo lo que se puede decir al respecto. Es un lugar, hasta desde descripción del lugar físico, pues pueden ser amplios, pequeños, cuántos escritores están ahí y digamos cuáles son estas figuras que participan dentro del cuarto de escritores, cuántos guionistas, headwriter, todo eso, ¿no? ¿Quién empieza? Pues también depende de la productora, ¿no? Pero por lo general está el jefe de escritores, están los que se encargan de desarrollo, están los dialoguistas. A mí me ha tocado, por ejemplo, que yo nunca conozco o no tengo contacto, cuando entro de dialoguista no conozco a los que hicieron desarrollo. Y lo cual es muy cómodo para uno porque solo te llegan los guiones ya, ¿no? O sea, las escaletas y dicen dialógalo. Ahora, si te dan un compañero, bueno, pues estás trabajando con otro. Es que depende. He estado en producciones donde solo como dialoguista yo dialogo todo el capítulo y como por ejemplo, justo ahorita estoy haciendo una telenovela y solo somos 3, que es mi jefe de escritores y que él solito hace el desarrollo porque es una eminencia de guionista, Andrés Burgos, colombiano. Y él solito hace el desarrollo y somos 2 dialoguistas y mi compañera Gaby dialoga también, cada quien en su casa y hacemos una junta por Skype sin problema alguno, vemos que haya continuidad. Y nada, o sea, también tenemos la libertad de cambiar algunas cosas si vemos que se le fue por ahí a mi jefe y lo entregamos y ya, ¿no? Pero me ha tocado otros cuartos donde llego a una oficina y me contratan de desarrollo y dialoguista y nos tenemos que chutar todo y entro desde las 10 de la mañana, no sé, colegio entrábamos a las 10 y salíamos a las 9 de la noche, ¿no? Y así nos aventamos muchos meses, o sea, depende. ¿Tu experiencia cuál es? También depende del proyecto, pero yo he tenido más bien experiencia, o sea, más parecida a la última que describe Itzel, o sea, ir a una oficina, estás con no menos de 6 escritores, más el head writer o contando al head writer, y no hay distinción entre estas 2 personas, el esqueletista y el dialoguista. Yo no he estado nunca en un proyecto en donde existe esta distinción, o sea, son como más bien
es lo que decía, como que hay ya un perfil de cuartos de escritores, está aspirando un poco, que es lo que he notado, a estos cuartos gringos, ¿no? Y entonces más bien es el head writer y los staffs y el asistente, el baby writer, no sé, como ese tipo de figuras, pero bueno, es como todos desarrollamos todo, todos hablamos todo, el proceso lo llevamos hasta una escaleta y cada guionista tiene un capítulo asignado, 1 o 2, dependiendo de qué tan larga es la serie. Y esta persona pues se encarga ya de desarrollar más esa escaleta y dialogarla, ¿no? O sea, digamos, al final es lo mismo, pero no hay una distinción sobre alguien que se dedique solo a hacer escaletas y alguien que dialogue, ¿no? Y bueno, si son meses, o sea, los proyectos en los que he estado han sido desde 4 o 5 meses hasta 7, 8 meses, ¿no? Porque al final el cuarto de escritores se cierra hasta que se aprueba el último guión, ¿no? Uh-huh. Quizá en ese proceso de aprobación, de reescritura, de correcciones, la actividad del room es un poco más limitada y más bien cada quien en sus casas está desarrollando su capítulo, corrigiendo, pero ese room se cierra hasta ese momento. Ahora es bien importante que si entras en la otra dinámica que solo están los de desarrollo y después entran los dialoguistas y tú eres de desarrollo, que sepas firmar también bien tu contrato, porque los de desarrollo en algún punto tienen que parar, ¿no? Y entregar escaletas finales y ya los dialoguistas se encargan de lo demás, porque si tú no sabes firmarlo bien, lo que te va a pasar es que como guionista de desarrollo te van a querer exigir cuando tú ya acabaste. ¿Y qué sucede? Que si tú ya estás en otra serie, entonces tienes que volver, ¿no? Uh-huh. En este esquema que me ha tocado, casi siempre cuando entran los dialoguistas, los de desarrollo ya pasaron 4 meses encerrados y ya no los vuelves, o sea, ni siquiera los conoces. En el César así me pasó, ¿no? Y me dieron las escaletas y ahí sí tuve un compañero que es Alejandro Gerber. Uh-huh. Y ahí también entra otra dinámica porque somos 2 dialogando, entonces hay que hacer que sea una sola voz, ¿no? Claro. Y ahí entonces tienes que decidir, te da mitad de capítulo tú, mitad de capítulo yo, y quién va a tratar de hacerlo homogéneo, ¿no? Y pues ahí sí es como, pues empieza tú y yo me acoplo a tu estilo, ¿no? Pero aparte si hay otros 2 guionistas que van a ser los pares y los nones, o sea, tienes que ver que también tu estilo se parezca al de los otros guionistas que están haciendo otro capítulo en 2 partes, ¿no? Ya, tenía otra pregunta puntual, pero la voy a retrasar un poco porque ese tema que abres es como muy interesante. Yo, repito, me vuelvo a poner en el lado, de hecho, del que no ha salido como espectador de series hasta ahora nada más. Sí me resulta como fascinante la idea de que hay, o sea, tú puedes leer los créditos y hay un montón de gente como alrededor, como en el diseño, ¿no? Dramático de la serie y escribiendo y varios guionistas y etcétera, y no deja de sentirse unificado, ¿no? Pues de hecho creo que es el principal objetivo que como escritores de una serie tienen, ¿no? Entonces, pues eso, uno es un espectador común, ve la serie y no tendría por qué saltarle más la pluma de uno que de otro, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se trabaja? Bueno, pues acá es como te digo, todos estamos desarrollando la historia de estos personajes y entonces los vas conociendo. A mí me parece que conforme vas avanzando, de pronto todos como que ya entramos en una sinergia en donde sabemos cómo hablan, como que los podemos escuchar. Y claramente sí tiene que existir, o al menos en donde he estado, una figura que tome todos los guiones y les dé una pasada, sí, claro, para que entonces haya un estilo, que esta figura pues es el head writer y en todo caso lo que debería hacer es el showrunner, ¿no? Uh-huh. Porque es su show y él tiene que finalmente decidir cómo debe de sentirse, sonar, cuál es el tono, etcétera. Creo que en ese sentido que estemos todos involucrados en el proceso de desarrollo de las escaletas y de todo el arco de la serie permite que encontremos una unidad. Pero bueno, todos somos personas, mundos, exacto, y entonces siempre hay como momentos en los que eso pues no se logra del todo y entonces por eso se necesita una persona que haga esto. Ahora también está como el editor literario que pues no es tampoco como su trabajo unificar todo, pero
a nivel como de, ya como, digamos, hasta de formato, pues es la persona que va también a lograr esto, ¿no? Que se lean exacto, igual. exactamente. Esa es la experiencia que tengo. Tú también debes de decir, bueno, a ver cómo está dialogando el otro, debes de tener mucho oído. Y si en algún punto el jefe de escritores, si nota que alguien como que sí está sobresaliendo más para bien o para mal, te dice, ¿no? ¿Sabes qué? Estás dialogando mucho, este personaje no habla tanto, dice, sí, se me pasó, ¿no? O me ha tocado en series que me dicen, ¿sabes qué? Es que esto donde están más groserías, ¿no? Porque son del norte y, sí, no, bueno, no, ya te pasaste de groserías. Entonces ya por ahí del tercer capítulo ya se logra como que se estén todos en la misma frecuencia, ¿no? Ya de repente se te llega a ir algo, pero si justo está el jefe de escritores o otro guionista te dice aquí se te pasó y tú también vas haciendo como tus anotaciones, ¿no? El piloto generalmente lo escribe, por ejemplo, pues el que está como jefe, ¿no? Y entonces también eso te da la pauta de, ok, esto es lo que se está buscando, ¿no? Claro, haces preguntas, sugieres y todo, ¿no? Pero de alguna manera ahí tienes como un modelo y después como que nos vamos leyendo y ahí vamos también como encontrando esas voces, comentando. Yo creo que él no hablaría así, yo creo, o sea, como que es parte de las discusiones que tenemos en el cuarto de escritores. Quisiera como preguntarles para intentar de hacer como tal cual una lista como de cosas que de las labores que tiene que desempeñar en el head writer, pues como a qué se dedica, qué hace. Pues en algún punto alguien tiene que mandar, ¿no? O sea, es como su primer trabajo es decir, esto no. Porque si de repente dices, oye, yo sugiero que tal, y si de repente juntas de horas, les tienen que decir, no, esto se hace así. Y ya en ti entra, no, pues sí, la cordura, ¿no? Bueno, pues él es el que decide. Él también es el que, bueno, ahorita ya está esta otra figura, ¿no? Del showrunner, pero el jefe de escritores también, si no existe, porque hay series donde todavía no existe esta figura, el jefe de escritores es el que está en contacto con los productores, ¿no? Con el que da el dinero. Y él es el que aparte tiene más trabajo porque tiene que conciliar, ¿no? Lo que están haciendo los guionistas con lo que él está pidiendo. Entonces él dice, pues, te pido tal, o de repente él debe de tomar la decisión. Es como el capitán del barco, ¿no? Dice, no sabes qué, dámelo, yo lo voy a dialogar así y ya se va a ir en esta versión final, te guste o no. Que no está bien que diga te guste o no, porque por lo regular debe de haber conversación. Yo he tenido suerte que nunca, no es cierto, sí tuve un jefe muy malo. Pero salvo esa mala experiencia de ese horrible jefe, siempre hay mucho respeto, ¿no? Entonces uno de las pues es como tomar el mando, ¿no? Sí, exactamente. O sea, tiene que haber jerarquía, tiene que haber una persona, una voz que finalmente diga esto sí, esto no, porque al final nunca o casi nunca todos pensamos, o sea, lo mismo respecto a algo, ¿no? Cada quien tiene un punto de vista, podemos argumentar, debatir y llegar a un acuerdo, pero al final también el jefe de escritores es la persona que va a decir sí, no, y que es el link con los productores, ¿no? Con lo que se vendió y con lo que se está haciendo. Y entonces es el intermediario que va a decir, bueno, creo que nos estamos alejando, creo que no, creo que hay que jalar más para acá. Entonces, pues sí, va guiando totalmente lo que está sucediendo a lo largo, pues, de tantos meses. Pues ahora hablemos más como en términos de la parte creativa, ¿no? O sea, como de la sustancia. Y quisiera empezar por el tema de personajes. ¿Por qué son tan importantes? Digamos, ¿por qué a veces siento que también son como un punto de partida muy orgánico y muy necesario para las series, como pues, de quién estás contando de quién o quiénes estás contando historia, ¿no? Es muy evidente con el tema de las bioseries, ¿no? Como, pero pues eso, ¿qué tanto se detiene y se trabaja definir personajes interesantes como para que puedan pues enganchar por temporadas y temporadas al público, ¿no? Pues, bueno, claro, depende si ahorita que está así como tan de moda lo de las bioseries, bueno, si tienes una bioserie, pues ya tienes un personaje que tienes que investigar, que tienes que entender. Itzel ya explicará ahora más respecto a eso, pero no deja de ser un personaje al cual también le tienes que, alrededor del cual también tienes que ficcionar, ¿no? Y al cual le tienes que encontrar como sustancia dramática, tienes que ver
qué hay en su psicología, qué hay en su vida, qué de su pasado te sirve para realmente contar algo que puede interesar al espectador, qué es su presente, qué hacia dónde lo vas a llevar. Entonces, muchas veces estos personajes que pareciera que ya tienes, que te llegan así como, mira, ya nada más aquí está su vida, pues en realidad todavía siguen siendo como un montón de preguntas y un montón de huecos que tú tienes que llenar, ¿no? Y a veces eso es muy complicado porque, pues también, si está vivo el personaje, pues entonces, ¿qué va a decir de que digamos esto así de él? Pero funciona más para lo dramático, pero si es un personaje que no, que ya murió, pues lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos un montón de preguntas que hacerle, pero no lo tenemos, entonces hay que construir. Pero todo siempre tiene que ir hacia hacer un producto o pues una historia, contar una historia que pueda ser interesante, que te muestre como un arco. Por ejemplo, Luis Miguel, ¿no? Que pues de Luis Miguel hay tanto que se podría decir, pero pues se tomó un momento de su vida y se tomó un dolor muy particular que es su relación con el padre, ¿no? O sea, de todo lo que podía decirse, pues se tomó esto, ¿no? Y entonces la historia de un padre y de un hijo, ya. Podría ser Luis Miguel, podría ser cualquier persona, pero ahí hay pues un arco, ¿no? De un personaje que podría ser Luis Miguel o no. Ahora, cuando no es una serie en la que ya tienes a este personaje definido de la vida real, pues entonces sí tienes muchas licencias. A mí me entusiasma mucho trabajar así. También ya hay cosas que están dadas, también tienes que respetar lo que ya se ha dicho, el personaje que se vendió para esta serie. Pero son pláticas y pláticas para construir pues todo lo que puedas de este personaje, desde sus características físicas, ya sabes, ¿no? Como toda su parte emocional. Y de ahí pues en adelante tanto el protagonista como el personaje pues más secundario, o sea, tienen que tener el mismo cuidado, ¿no? Para que pues toda la serie funcione. Pues sí, el personaje, yo sí creo que el personaje lo es todo, ¿no? Y a partir de que tengas un buen personaje, si a eso le vas añadiendo una buena estructura, pienso en Dark, por ejemplo. Dark parecería que funciona más por estructura, esta serie alemana, pero los personajes son bien bonitos y siempre están contenidos y eso hace que brillen, ¿no? Específicamente en las bioseries es un tema gigante porque justo si el personaje está vivo, una bioserie se hace porque nosotros queremos ver la historia de alguien que sufrió y se superó, ¿no? Y te consuelas porque si le pasó a Lupe Esparza, me pasa a mí, ¿no? Se convirtió en lo sí, que claro. ahora conocemos, ¿no? Ajá. Entonces, pero ¿qué sucede cuando en realidad no hay tanta cosa de superación y todo se le fue, ¿no? Pero insisten en que sea, pues hay que buscarle, hay que darle la vuelta. Ahora sí, justo como se siente, los personajes están vivos, es otro pancho porque están las demandas, ¿no? Entonces, el guionista, o sea, al final lo que ve el espectador en una bioserie con personajes que todavía existen es lo que se pudo hacer tomando en cuenta producción, tomando en cuenta un filtro de abogados, ¿no? Que son especialistas y entonces ahí te los regresan otra vez, te dicen, este personaje está vivo, aquí hay una posible demanda, ¿no? Entonces tienes que decir esa información, pero que parezca que no se dijo y de repente ya tu personaje se te empieza como a desinflar un poquito. Es un pancho así como ya en la técnica, salvarlos, ¿no? Cuando existen para que no te demanden. Y cuando están vivos también, a mí me pasó con una serie que no voy a decir el nombre, pero el personaje estaba vivo y mi jefe de escritores como que no supo darle la vuelta porque aparte este personaje estaba muy metido en la serie, ¿no? Y de repente le poníamos alguna cosa justo para hacer este viaje del héroe que está como fracasando y la persona decía, es que yo nunca fracasé, ¿no? Yo soy perfecto, ¿no? Entonces ahí cámbiale. ¿Y cómo le haces entender que en el drama, pues, la felicidad no nos sirve, ¿no? Nos gusta el problema y todo. Entonces, más allá de lo ideal sería justo que dijéramos, pues mira, y este personaje lo voy a hacer tridimensional y claro, no me gusta que sea muy bueno, muy malo, pero en las bioseries siempre te vas a topar con esos problemas, ¿no? Legales y de personas. En los otros, pues sí, justo sí es más bonito porque puedes tú meter más cosas.
Y ahí yo creo que sí, pues crear un personaje que tú sepas que es entrañable por alguna, siempre en el detalle, ¿no? Está esta serie de Deshojando Margaritas que le pusieron en español, del que toca a los muertos, que tiene nunca se acabó por la huelga de los guionistas en el Gabacho. Y hay un personaje bien bonito, que es un detective que cuando se estresa está tejiendo, ¿no? Entonces de repente ya tiene muchos problemas y tiene muchas chambritas. Eso a mí, ese tipo de detalles hacen que el espectador haga clic, ¿no? Con los personajes, porque pues va a estar más de 13 horas allí. Claro. Justo un poco la idea de preguntar esto pues tiene que ver con cuando uno escribe cine, en realidad podrías no, digamos, no, como guionista no definir tanto a tus personajes, digamos, en un sentido de no hacerles 2 páginas de backstory y quiénes son y demás, ¿no? Porque al final estás contando, digamos, el tiempo dramático es más contenido, estás buscando como un momento, entonces son personajes que, pues que están más reaccionando a situaciones, ¿no? Que es lo que los define como personajes. Y en el caso de la serie, pues yo creo que lo es todo, como tener, hay guionistas que sí lo hacen, es muy conocido por muchos aquí en este país, el caso, por ejemplo, de Y tu mamá también, ¿no? Y que incluso el automóvil en el que viajan tiene como, Carlos Cuarón escribió toda una historia de por qué tiene cada calcomanía y etcétera, ¿no? Entonces, digamos, hay de todo, ¿no? Pero en la serie sí no puedes darte el lujo de aventarte a escribir capítulos y trama sin conocer y definir y escribir sobre los personajes, ¿no? Eso no era una pregunta, me puse a hablar nada más, pero la pregunta a la que iba es, ambas han tenido también experiencia escribiendo cine. ¿Cuáles son las principales diferencias que ustedes podrían señalar? Digo, salvo lo evidente que ya hemos estado hablando de que aquí hay, o sea, muchos escritores y muchos capítulos, es más en cuestión de lo creativo, como de lo que tiene que ver con personajes, con trama, etcétera. O sea, pues retomando eso que dices de los personajes, pues es que yo creo que también en el cine los personajes lo son todo, pero, o sea, ya esa es una postura ya más particular, ¿no? O sea, porque claramente hay películas y de todo tipo y búsquedas distintas en el cine, ¿no? Que te lo permiten. Las series de televisión, la verdad es que la búsqueda está en la historia mucho, ¿no? En los personajes y en cómo sostener una narrativa a lo largo de 13, 20... no sé cuántos capítulos. Y en el cine pues hay muchas búsquedas, pero yo creo también que los personajes lo son todo y creo que el mismo cuidado que le pones a un personaje en una serie tendrías que ponérselo a una película. Es esta cosa de desenrollar lo más que puedas y ya cuando vas a hacer tu película pues ahí enrollas otra vez, ¿no? O sea, obviamente no todo lo que vas a pensar, no todo lo que vas a querer decir de un personaje va a estar en una película en 90 minutos, pero se puede asomar y yo creo que sí creo que entre más conoces a tu personaje, las posibilidades de tu guión, de tu historia, incluso de tu guión experimental son muchísimo más grandes. Entonces, creo que para mí sería un error pensar que puedo hacer personajes más, o no pensar tanto en el personaje antes de aventarme a escribir la historia. Creo que puedes aventarte a escribir el guión si tienes un buen personaje y tal vez no tienes una escaleta y entonces te avientas a ver qué pasa con el personaje, puede ser, ¿no? Que de ahí te va a servir algo, no todo ya te va a salir el guión perfecto, quién sabe. Pero creo más en eso, o sea, creo que más puedes hacer eso que más bien empezar a escribir la historia sin tener el personaje, claro, o los personajes. Entonces creo que la riqueza y el cuidado, la filigrana que le pongas al personaje tendría que ser, yo creo que la misma, ¿no? Y bueno, eso retomando lo que dicen los personajes y que ya es una no diferencia que yo creo que tendría que haber. Y bueno, pues depende también del proyecto, o sea, si te refieres a hacer una película por encargo, una película personal. También como claro, muchas variables. Sí, ¿no? Porque en una película por encargo, pues casi que vas a hacer como el mismo proceso pero en chiquito, ¿no? O sea, también, claro, tú solo a lo mejor o con un coescritor, ¿no? Pero también tienes que desarrollar a los personajes, también tienes que tener una premisa, una sinopsis, tienes que hacer una estructura, es decir, que tengas un arco en este guión, ¿no? O sea, en chiquito, digamos.
O sea, en resumen, tú sientes que no hay muchas diferencias, solamente extensión. Sí, hay una cosa de extensión, sí hay una cosa, claro que te cambia el chip y la manera en la que vas a proyectar una historia cuando la haces para serie, ¿no? Si también esta película está pensada para ser un hit, entonces también tienes que pensar en, bueno, aquí tengo que meterle La esto. posible secuela. Sí, exactamente, ¿no? Si hablamos ya de un proyecto mucho más personal o mucho más de autor, bueno, pues creo que eso sí, el cine te da muchísima más libertad que creo que las series todavía no. O sea, yo hasta ahorita, como series mexicanas, que yo creo que tengan una búsqueda como la que tiene el cine, incluso como formal también, ¿no? Creo que no existe, o yo no me he encontrado con una, no sé tú, ¿En Itzel. México dices? En México, sí. Estoy hablando en México, ajá. Ya iba a nombrar. No. No, por eso dije en México, sí, me refiero como mexicanas, que haya como esto, creo que todavía no está esto, sino se piensa la serie más como algo que va a entretener. Específicamente en el terreno de la creatividad, creo que, mira, ser guionista es bien fácil. O sea, la verdad es lo que yo les digo a mis alumnos, aprender la técnica está de volada. El formato, además es algo muy, ya está demasiado procesado. O sea, tú vas a hacer un sitcom, ya están las fórmulas, ya está el chiste en la tercera mención, el remate aquí, el ping-pong. Entonces es muy fácil, ¿no? Nada, en 2 años lo aprendes perfecto y sales y dices soy guionista, pero ¿en dónde está el arte del guionista? Ahí es donde empieza, yo creo, la diferencia, ¿no? ¿Dónde se empieza a sobresalir más un guionista que otro? Justo está en saber trabajar el subtexto, en encontrar el personaje interesante, lo que decía Cortázar, que siempre me gusta, ¿no? Donde ven 2 sillas, el buen guionista ve el espacio entre las 2 sillas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que un guionista sale con una técnica. Cuando entras a series, tú vendes tu técnica y tu eficacia para trabajar y tu rapidez, ¿no? Tienes fecha de entrega, luego que te gane el aire, que no. Entonces, tú como guionista de serie debes ser un guionista que piense con la cabeza, que muchas veces no piense tan visceral, porque justo estás con otras personas y si te empiezas a pelear y defender cosas que no, y debes ser rápido. Entonces, estás poniendo tu cabeza. Y cuando haces películas, ya cuando haces un guión cinematográfico, yo, por ejemplo, nunca me he puesto a pensar que voy a hacer un guión comercial. No me gustaría y no lo voy a hacer. O sea, no voy a hacer un guión por encargo, ¿no? Porque para mí, particularmente, ya cuando haces guión de cine, pones la cabeza, pero pones el corazón. Y es un proceso muy personal. Tampoco es como que lo haga con otros guionistas, ¿no? Yo ahorita que está en postproducción la segunda película y estoy en una tercera, que la tercera fue ya un trabajo con otro amigo, pero porque justo es mi amigo. Y ahí yo también dije, bueno, es tu idea, yo te ayudo, y en el proceso metí mis cosas, pero esa película con Humberto me queda claro que sí es de los dos, pero más de él. Y las otras 2 mías las sufrí muchísimo y soy muy lenta para escribir cine, o sea, la primera me tardé 2 años y medio, casi 3, y Estanislao, y Estanislao me tardé 3 años y mucha gastritis de por medio, ¿no? Y mucha ansiedad, porque sí, al final sí yo considero que es como lugar común, pero sí son mis hijos y yo prefiero trabajar más con personaje, ¿no? O sea, yo agarro Fede y Estanislao, son personajes que tuve, y ya lo que construí alrededor me tardé años, o sea, pero de verdad años, o sea, de que de repente decía, bueno, ¿y ahora qué pasa, no? Y son tiempos en los que yo estoy sola, bueno, en general nunca salgo, pero ahí estoy más sola, no me gusta como tener contacto, o sea, es otro tipo, aparte que es otro chip, colocas otra parte de tu cuerpo que no estás colocando en la serie, ¿no? Claro. Pues ya para concluir, quisiera que pues ambas nos contaran como un poco cómo ven actualmente pues la escena, el panorama de la escritura de series en México, que creen que como creativos, como contadores de historias en ese formato, los mexicanos estamos haciendo bien y que todavía nos falta, ¿no? Como un poco como un termómetro general de lo que estamos viviendo. ¿De guionistas de tele, de series, dices? Sí, de series. Yo creo que estamos en un momento muy importante. Hay muchísimo trabajo y justo ahora que se está implementando la figura del showrunner, yo creo que nos está haciendo mucho bien porque ya hay más diálogo y creo que estamos en un momento en el que ya nos dimos cuenta
de que sí somos importantes. Bueno, siempre lo hemos sabido, pero más bien estamos en el momento en el que queremos exigir nuestros derechos y eso está muy chido, ¿no? Porque ya no estamos dispuestos, o al menos en mi círculo cercano, a que nos ninguneen, ¿no? Claro. Y ya no trabajamos gratis jamás, ¿no? O sea, y ya somos como más puntuales, nos defendemos más, nos unimos más. Y en ese sentido, al menos, repito, con la gente cercana a mí, ya estamos buscando vender cosas propias y defenderlas y ya se están abriendo espacios, ¿no? Si de repente alguna productora te llama y te dice, a ver, tráeme tu proyecto, como qué traes, ¿no? Y yo creo que eso es bien bonito. Yo creo que estamos en un momento muy importante donde se va a demostrar que las historias son de los guionistas. Como siempre ha sido. Pues a eso yo agregaría como importante porque es de transición. O sea, yo también creo que todavía estamos un poquito en transición, o sea, de lo que era, pues sí, se entendía como guionista a partir de las telenovelas, por ejemplo, que era lo que se hacía, de estos programas, pues como muy Televisa también, ¿no? Como de comedia y así. El guionista del cine mexicano, que no es mucho. Sí, exactamente. O sea, creo que estamos en un momento de transición en donde hay mucha demanda, pero bueno, creo que todavía se está descubriendo como las maneras de trabajar, de responder a esta demanda y de ofrecer como cosas de calidad. O sea, como que los estándares de calidad que se están exigiendo, como que están subiendo. No sé si de pronto en la cadena de producción hay momentos en donde se descuidan, pero de que de entrada las historias que se quieren contar y la exigencia hacia los guionistas de la historia que van a escribir es más alta. O sea, ya se está pidiendo de verdad que se escriban cosas que se puedan ver en todo el mundo, ¿no? Y que puedan tener como público. Es que también es una exigencia que viene también del público, ¿no? Uh-huh, y yo ahí como que le ajustaría, ¿no? Yo creo que siempre ha habido buenos guionistas, más bien antes no se nos escuchaba y ahorita es como, pues a ver qué piensas, ¿no? Entonces en ese sentido uno ya se siente con más confianza de decir, mira, ¿por qué no hacemos una estructura tal? Porque ya sabes que si de repente te contrata Netflix, ese producto lo va a ver al menos toda Latinoamérica, ¿no? Claro. Entonces ya nos tienen más confianza, pero guionistas buenos yo creo que siempre ha habido, ¿no? No, claro, totalmente. Más bien me refiero que los esquemas en los que estaban los guionistas como trabajando, sí, exactamente. O sea, bueno, yo no he tenido experiencia, por ejemplo, de trabajar en telenovela, pero bueno, tengo muchísima gente a mi alrededor que me ha hablado sobre eso y creo que te sientes distinta a cuando trabajas en una telenovela hace unos años, a ahora cuando estás en la serie de Colosio, no sé. Tengo como esa imagen y creo que sí, la idea de introducir showrunners, creo que es una figura que aún no se entiende en México. O sea, se sabe, se tiene la idea, se está ya imponiendo, pero creo que todavía no es una figura que realmente funcione como un showrunner debería de funcionar. O sea, todavía hay gente arriba del showrunner que le dice... Pues en realidad tendría que ser un creativo enteramente, un creativo, escritor que además sabe productor, de producción. Exactamente, y que tenga poder en la cadena de producción, o sea, de vetar lo que otros productores digan, ¿sabes? O sea, este es mi show y yo quiero que esté así y esto es lo que va a pasar. Pero teniendo como bandera el proyecto desde el lado creativo, ¿no? Sí, y de hecho que estén involucrados desde la mesa de escritores, claro, o sea, porque luego el showrunner, o sea, lo que me ha pasado es que el head writer no es el que se va a convertir en showrunner y entonces, o ninguna de las personas que estuvieron involucradas en el desarrollo, y entonces pues de pronto la serie que vas a ver pues va a ser otra cosa que lo que se escribió. Bueno, no otra cosa, pero sí va a haber no el cuidado que podía haber tenido esta historia si una persona, el showrunner, hubiera estado como durante todo el proceso. O sea, creo que eso sí va a cambiar muchas cosas. Y pues la otra es que creo que también las cabezas que toman las decisiones finales, que es lo que decía, creo que también tienen que ser personas más preparadas, tienen que ser creativos. O sea, no puede ser que un productor, un businessman, te diga, tu historia está mal. O sea, claro, porque estás contratando personas que se dedican a esto, que llevan años en esto, que entienden esto, que son muy buenos y que quieras tú decirles que están mal, ¿no? Porque por una cosa tan subjetiva como no me gusta, pues entonces creo que pues ahí está el error y la cosa es que ese es el filtro por el que todas las series están pasando ahorita en México.
y que hace que el producto al final pues sea tal vez no lo que pudo haber sido. No malo, pero no lo que pudo haber sido. Pues yo lo que siento es que falta en general, y lo que siempre será necesario en esta industria, es comunicación, como entre las partes, porque es obviamente, como industria tiene un montón de, un engranaje muy grande, hay muchos elementos, eslabones que hacen, entonces comunicación y mucho respeto por el trabajo del uno del otro, ¿no? Siento que si por alguna razón el guionista, por ejemplo, en la parte del cine, nunca se le dio el trato como el que merecía, creo que porque también como había un entendimiento como de el guión lo necesito para bajar el fondo, ¿no? Como un engorroso trámite, ¿no? Casi. Sí, es que ahí es donde en este momento, y a mí me clava mucho, por ejemplo, con mis alumnos, ¿no? Que tienen una necesidad de ser filmados y se les olvida que cuando tú aceptas trabajar gratis en algo, no solo te estás perjudicando a ti, sino que estás perjudicando a todos, ¿no? Incluso en estas convocatorias, pienso creo que en España, con esta asociación de Alma Guionistas, sí. Creo que allí ya es, o sea, sí te voy a dar un guión para que metas algún subsidio, pero me tienes que pagar a mí. O sea, este guión que estoy haciendo te den no dinero, es mi trabajo, ¿no? Y ahí sí yo creo que es un momento también, aquí justo, de decirles a los guionistas que están empezando que no está bien que regalen su trabajo, no está bien que si el señor Derbez saca una convocatoria, que para hacer el guión de la familia, y la gente se lo mande, no, o sea, ese es un trabajo tuyo, porque a fin de cuentas, pon tú, lo vendes, mal pagado seguramente, y va a ser la película de Derbez y tú no sin pena ni gloria, ¿no? Entonces sí es bien importante que defendamos esos derechos, sí es bien importante también que defendamos que aparezcan nuestros créditos como deben de aparecer, y también justo en el cine, ¿no? Que digan, sí es una película del director tal, pero el guión es de tal persona, ¿no? Y pues nada, eso. Como en el teatro, ¿no? No, el teatro es otra cosa, ¿eh? En el teatro eres dramaturgo y eres el dramaturgo, ¿no? Claro. Justo también por eso está como el ego un poco más arriba, porque sí te reconocen ahí, ¿no? O sea, de hecho, tienes groupies que van porque es el dramaturgo tal, ¿no? Y acá es bien difícil. Entonces, el resumen es, no trabajen gratis por la necesidad, ¿no? Si eres buen guionista, vas a llegar. Claro. ¿No? Y mejor ayudando a no dar nada gratis, así sea con tus amigos y bueno, pues tú vas a cobrar, pues yo también voy a cobrar, ¿no? La verdad es que si vas a trabajar gratis, que sea por un proyecto tuyo. O sea, creo que, es decir, con miras a que después a lo mejor o lo quieres filmar o encuentres a alguien que lo haga o busques un apoyo, etcétera. Pero creo que si vas a invertirte... Pero es tu propio tiempo y tu propio proyecto. Sí, invierte en ti, o sea... porque nadie va a invertir en ti, entonces invierte tú en ti, o sea, si vas a regalar, que al final no es regalar tu trabajo, ¿no? Pero hazlo por un proyecto personal, hazlo por una inquietud, por una búsqueda, por algo que tú sientas, que es lo que, pues yo sí he hecho. Sin ninguna palabra más sí, escribamos. No, de hecho, por orden o sea, de nadie un poco de pronto, pero no sé, sin dinero, pues. O sea, trabajar en estas series es que sí también es eso, te permite también... Te come tiempo de tu vida, pero también te compra tiempo para tú dedicarte a tus cosas también, a tus proyectos personales. Que eso creo que siempre pues lo escucho y yo también como que estoy de acuerdo. Aunque tú estés trabajando en esto, pues tienes que estar siempre como a la par, siguiendo como algo que tú quieres hacer. Incluso también un proyecto de serie, porque no sabes exacto el día que vas a poder tú llegar, presentarla y luchar para que se haga, ¿no? Pero, o que alguien te pregunta qué tienes y entonces tú puedas tener algo que mostrar. Pues muchísimas gracias. Ahí nos pusimos un golpe ahí como dramático. Muchas gracias, Itzel. Sí, muchas gracias por todo lo que nos compartiste. Gracias, Cintia. A las dos, de verdad, estamos muy agradecidos pues nada, de todo lo que nos compartieron en esta mesa sobre escritura de series de televisión. Gracias a los que nos están viendo y escuchando. Sigan revisando el material que tiene para ustedes Filmadores como parte de este festival de guión en línea. Yo soy Rafael Martínez García y muchas gracias.